Bueno, vamos a continuar en esta hora el tema ahí, evento del porvenir, y bajo el lema señales de los últimos tiempos. Y ahí está el resumen, un recordario nomás. Ayer hablamos de las señales, sin duda. Esta noche el anticristo sin comparación, que no hay comparación con este personaje. Mañana, Dios mediante, el rapto, bajo el tema de sin rastro. Y sin mérito para el día sábado, el tribunal y las bodas, y el domingo la noche, la gran tribulación, sin salida. Ahí está en la ventana que sigue el gráfico premilenial en el cual la denominación sustenta, cree, apoya, y entonces dentro de las muchas posiciones que hay, bueno, es la más bíblica, es la que por lo menos tiene sentido en función a todo ese panorama escatológico, ese panorama de los eventos del porvenir, ¿no? Decíamos que la flecha hacia arriba es el rapto, que será mañana, el tema, por cierto. Luego hay dos eventos arriba, Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Decíamos que el protagónico ahí, el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Y en paralelo, acá en la tierra, está una semana en dos partes, la tribulación y la gran tribulación, y el protagonista es el anticristo. Finalmente terminada esa semana, se llama la semana 70 de Daniel. Hasta aquí han transcurrido 69. Ha llegado el paréntesis de la época de la gracia o de la iglesia en la cual estamos. Viene Cristo, y la venida de Cristo, si ustedes se percatan, tiene dos fases. La primera es el rapto, propiamente, que es invisible, y la segunda fase ya es la segunda venida visible, ¿no? Viene y se inicia la famosa batalla del Armagedón. Terminada esa batalla, se instaura el reino milenial o milenio, que así se llama, pero al final de ese milenio, poco antes, hay una última rebelión de los seres humanos, con lo que se llama la guerra de Gog y Magog, reflejada tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Daniel. Finalizada esa batalla, viene ya el juicio final, o conocido como el juicio en el trono blanco, para finalmente todo este sistema de la tierra enrollarse como un pergamino, y dice ahí, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Todo eso está registrado en los eventos panorámicos del porvenir. Esta noche entonces hemos de abordar el tema sin comparación, el anticristo. Leemos el texto y oramos al Señor para que nos dé de su gracia en esta hora. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, tome nota, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Señor, gracias te damos una vez más en esta noche por este privilegio. Sí, Señor, lo es, desde el punto de vista de poder tener la ocasión, la oportunidad de abrir tu palabra y compartir un tema igual tan lacerante, tan difícil humanamente hablando, pero sin embargo, Señor, sujetos y supeditados a ti, permítenos de ti para dar de ti, Señor. Ayúdanos y todo pensamiento ajeno, extraño, raro, Señor, que quiera entorpecer y neutralizar, disípalo en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí ya congregados y aquellos que aún vienen por el camino, dale de ti para que puedan acceder también a este tiempo. Porque todo esto te lo encomendamos y pedimos agradeciéndote anticipadamente en tu santo nombre, Señor Jesús, diciéndote amén, amén, amén. Hay tres preguntas que nos vamos a responder en esta hora. En primer lugar, allí, ¿qué datos hay de la manifestación de este personaje? En segundo lugar, ¿qué detalles hay de su manifestación? ¿Y qué desafíos hoy por tal
manifestación, ¿no? Todo está reflejado en los versículos 3, 4 y 5 del texto que acabamos de leer. Sin embargo, hemos de abrir el panorama y compartir algunas cosas aleatorias e importantes también para nosotros. En primer lugar, ¿qué datos hay de su manifestación? Versículo 3, Pablo hablando, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí en las palabras fuerza hay tres por lo menos que se va a mencionar respecto a este personaje. Dice apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y anoche hablábamos de la apostasía doctrinal y la apostasía moral. La apostasía doctrinal tenía que ver con negar la divinidad y también la personalidad de nuestro Señor. Y la apostasía moral es todo lo que estamos viendo en el mundo: violencia y relaciones censuradas, ¿no? Homosexualismo, lesbianismo, travestismo y todo lo que tiene que ver con el ámbito de los días de Lot y los días de Moisés. Fíjese, hermanos, se hizo una encuesta en América Latina y mira qué preocupante es esto. ¿Cómo se evidencia la apostasía espiritual en América Latina en el ámbito de la fe cristiana? Mira, el 56% rechaza el nacimiento virginal de Cristo. El 54% rechaza también su resurrección. Y el 71% rechaza que haya vida después de la muerte. Y otro 98%, mire el porcentaje grande, rechaza la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque hoy en el liberalismo en que vivimos, mira, al cielo, el infierno está acá. Cuando te va bien, estás en el cielo. Y cuando te va mal, pues estás en el infierno. Tal cosa como retorno a Cristo no hay. Esa es la posición hoy liberal de muchas filosofías y de muchas culturas, corrientes que hay hoy. Hoy mucho hay, hay que manejar tres conceptos, ¿no? Agnosticismo, escepticismo y ateísmo. El agnóstico es el que dice: mientras no llegue acá a la cabeza, mientras yo no lo entienda, no sé, ese es el agnóstico. El escéptico es ver para creer, ¿no? Si no hay algo tangible, no lo cree. Y el ateo es el que dice: no hay Dios. El prefijo ateo es en griego no, teo, Dios, no hay Dios, ¿no? Entonces el escepticismo va a mencionar, y el agnosticismo y el ateísmo son corrientes que hoy está pululando muy fuerte en nuestro continente, hermanos. Gente con mucha educación, con mucha cultura, que dicen: esas cosas de la religión son del siglo pasado, estamos ya en el siglo XXI, tercer milenio, estamos a punto de ir al planeta Marte y a Júpiter también, y tú me estás hablando de Dios. Queridos hermanos, no es nuevo esto que les estoy diciendo. Pero llegamos a la segunda idea. El texto nos decía que va a mencionar también otra característica por el carácter. Dice: y se manifestará el hombre de pecado, ¿no? Lo cataloga así, el hombre de pecado, o sea, en singular, como algo muy sui generis, muy particular de este personaje. Por eso el tema tenía que ver sin comparación. No se le va a poder comparar todo lo que va a desatar y desarrollar al final de los tiempos. Pero también por su destino, dice el relato sagrado, Pablo hablando dice: será no solamente hijo de pecado, hombre de pecado, sino el hijo de perdición. Vale decir que no tiene ya salvación, no hay ninguna opción de redención, no hay ninguna alternativa para este personaje que viene prácticamente a llevar a un montón de gente. Pero la Biblia también habla de otros adjetivos que le da a la Escritura. Y mire, allí en 2:16-22 de la primera carta de Juan, hijitos, bueno, Juan siempre era muy paternal, ¿no? Cuando hablaba del anticristo, mire cómo habla, hijitos. ¿No recuerda usted que él era el hijo del trueno? Quiso mandar fuego del cielo cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor. Tenía un temperamento, hermano. Sí, ustedes saben que hay 4 temperamentos, ¿verdad? ¿Recuerda? Melancólico, flemático, colérico y sanguinario, ¿no? Perdón, sanguíneo. Entonces, este Juan era colérico sanguíneo.
Y quiso mandar fuego. Señor, ¿quieres que mande fuego a estos samaritanos que no te quieren recibir? Y el Señor no le contradice, más bien le dice, tranquilo, tranquilo, ustedes son hijos del trueno, pero acá no es momento, ni lugar tampoco para hacer ese milagro, porque dice, como Elías quiere que mandemos, no, ¿se da cuenta? Pero ahora mire, ya ha entrado en años, hijitos, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, por eso conocemos que es el último tiempo, ¿no? Muy paternal, no obstante que está hablando de un personaje muy perverso, pero dice hijitos. Número 1, anticristo le llama a él. Es el único que le llama Juan así, anticristo. 13:1 le da otro concepto. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, segundo nombre, bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 3, 7:8 de Daniel le va a llamar cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mira, ese cuerno pequeño luego crece extraordinariamente. Y cuando ya se estudia el libro de Daniel, uno entiende que es un país que era insignificante y que luego cobra primacía en Europa, ¿no? Y que es de donde algunos dicen va a salir el anticristo, aunque ahora vamos a ver de esto también. En cuarto lugar, Daniel mismo también e Isaías le etiquetan un cuarto nombre, le llaman el devastador o desolador. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga, dice, la consumación. Y finalmente el mismo Daniel le va a llamar el príncipe que ha de venir. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y suelo hacer a veces simetría en algunas palabras y mire lo que sale al final, una especie de abecedario, ¿no? Un resumen. A veces el anticristo, bestia, cuerno pequeño, desolador o el príncipe que ha de venir. Ahora bien, hay muchos más nombres que la Biblia le etiqueta, solamente esos 5 hemos considerado. Entonces viene un paréntesis en este instante para ver con qué personajes históricos, mire, se le relaciona. Anoche hablábamos así a vuelo de dron nomás con respecto a este personaje. Pero mire con qué personaje se le relaciona. Yo le decía, póngale ahí algunas especulaciones. Así como hay especulación respecto al día y hora que viene el Señor, también se especula quién va a ser el anticristo. Y así como tengo más de 40 señales de la venida del Señor Jesucristo, en las fechas también cantidad de fechas han habido. Hay por lo menos unas 30 personas o personajes a quien se ha atribuido que posiblemente sea el anticristo. Hermano querido, y cada una de ellas la verdad que ha generado confusión en el mundo. Y en esta hora, así a vuelo de dron nomás, vamos a ver más de 15 así rapidito por razón de tiempo, porque quiero más que enfatizar esto, mencionar el texto en sí. En primer lugar, se decía que Antíoco Epífanes era el anticristo. ¿Por qué este hombre, hermanos, vive entre esos años? Bueno, entre esos años él hace algo. Sacrifica un cerdo en el templo de Jerusalén. Ustedes saben que el cerdo es un animal que no está en la dieta del pueblo de Israel. Está en Levítico 11 como uno de los animales no comestibles para el pueblo de Israel. Y ese Antíoco Epífanes, dicen, calza en el rompecabezas. ¿Por qué? Porque sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Y no solamente sacrificó el cerdo, sino que dio a tomar caldo a los jóvenes judíos o los observantes de la fe judía, caldo de cerdo. Y obviamente eso era abominable. Y si no tomaban el caldo, pues lo sacaba de circulación. Y entonces dijeron algunos, este Antíoco puede personificar la característica del anticristo. En segundo lugar, está Cayo Julio César, mire el nombre de Calígula. Cayo Julio César Augusto Germánico. Ese era el nombre de este caballero y dijeron, este debe ser. ¿Por qué le pusieron Calígula? El calzado de los soldados romanos tenía unas puntas, como eran los toperoles antiguos de los jugadores. El zapato de fútbol era un toperol. Pero el zapato, el calzado de los que iban a subir a montañas, tenía unas puntas, unas púas. Se llamaba cáligas. Y entonces a este Calígula le agradaba torturar a los que habían sido esclavos de ellos, ¿no?
Entonces los hincaba, los torturaba, y por eso le pusieron Calígula, porque gozaba torturando y hincando con esas púas el cuerpo de las personas que habían sido vencidas. Dijeron, tan malo es que ese puede ser, pero avanza la historia y dijeron, no, puede ser el otro Claudio César Augusto Germánico, mire, parecido casi, pero más conocido como Nerón. Este Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Era tan perverso, tan malo, hermanos, que mandó al circo romano a muchos cristianos a no solamente quemarse en la hoguera, sino también a ser destruido por los leones. Y dijeron, este puede ser el anticristo. Pero mire, hermano, la ironía de la vida, hermano, amigos que están acá. Cuando hoy usted quiere ponerle nombre a sus hijos, le pone Juan, Pablo, Marcos, Mateo. Pero cuando quiere ponerle nombre a su mascota, le pone como Nerón, ¿no? Nerón. Nadie le pone a su hijo. Y curioso, hermano, que la palabra Nerón tiene una implicancia positiva, porque viene del prefijo ner, que significa luz, iluminado. Y más bien usó la luz para quemar, más bien Roma, ¿no? Pero mire la ironía entonces, nadie le pone Nerón a su hijo. Y entonces avanza la historia y sucedió otro hombre llamado Diocleciano por el 300. Este Diocleciano, hermanos, mandó a quemar todas las escrituras de aquel entonces. Ningún vestigio dejó, supuestamente, de todo lo que era el libro sagrado de Dios. Y dijeron, por lo que hizo este hombre, este debe ser el anticristo. Pero gracias a Dios quedaron algunos ejemplares, fueron escondidos en una cueva llamada Qumran, y de ahí en el año 1950 se descubrieron gran parte, hermanos, de los manuscritos de la Escritura. Pero por lo que hizo, la gente dijo, este es el anticristo. Avanza la historia y alguna gente atribuyó al sistema imperial romano, ya no solamente a 1, 2 o 3 emperadores, sino todo el sistema imperial romano, para ellos ser el anticristo. Y bueno, no fue así necesariamente. Y luego los demás lo llevaron al ámbito religioso y dijeron, el sistema papal de Roma es el anticristo, ¿no? Por eso que alguna vez usted habrá escuchado que le atribuyen a los papas romanos como que son anticristos, o le llaman también falsos profetas. Lo dejamos ahí porque hay un alcance adicional. ¿Cómo así se dijo que los papas eran anticristos? Es que hay un texto muy sugestivo, 17:9 de Apocalipsis, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Y entonces por este texto, hermanos, se detectó algo, mire, que el Vaticano, ustedes ven en la imagen, precisamente donde está la Santa Sede de la religión que ustedes conocen, está asentada precisamente bajo 7 montes. Y muchos de los escatólogos, por los años 80, 90, decían, del Vaticano va a salir el anticristo. El Papa es el anticristo. Porque miren los 7 montes donde está, dice, ¿sabías que el Vaticano también se le conoce como la ciudad de los 7 montes? Y ahí están, la Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celí, Palatina y el Aventina. Ahí están. Y entonces algunos escatólogos un poco sensacionalistas dicen, ahí está, la Biblia dice 7 montes, ahí está sentado. Pero hermano querido, no nos dejemos otra vez por la especulación. Mire la ventana que sigue, no solamente el Vaticano tiene 7 montes. Hay otras ciudades que también tienen 7 montes. Por ejemplo, está los 7 montes de Jerusalén. Jerusalén también tiene 7 montes. Ahí está, ¿verdad? El monte Jopel, Sión, Moriah, Besetá, Acra, Gareb, Goat. Además de otros 4 montes muy referenciales, llamados los montes Scopus, Olivos, Gerizim y el Gers. O sea, hay otras ciudades que tienen 7 montes también. Constantinopla tiene 7 montes. Lisboa en Portugal tiene otros 7 montes. Amán en Jordania tiene otros 7 montes. Así que hermanos, esta situación de que el Papa que está en el Vaticano es el anticristo o el falso profeta, tengamos cuidado porque podemos errar, como se erró por muchos años, hermanos, esta situación. Cerramos eso y avanzamos. Se dijo luego que Mahoma era el anticristo.
el creador del musulmanismo o del maometismo. ¿Por qué? Porque era un hombre muy perverso, muy malo. Asaltaba las caravanas de los mercaderes en el desierto de Arabia. Pero algo más, desde el punto de vista sensual, este hombre era abusador de niñas, tenía un harem de niñas, era violador, pederasta, hermano. Y entonces algunos decían, este Mahoma es el anticristo. Avanza la historia y él no fue. Ya llegamos en el ámbito del siglo XVII, siglo XVIII, y dijeron, Napoleón Bonaparte es el anticristo. Porque tan pequeño como era, dice, él encaja en el rompecabezas del anticristo, porque en pocos años y con un gran cúmulo de apoyo militar, conquistó gran parte de Europa y de Asia y algunos lugares de África. Y dijeron, este es el anticristo, por esa capacidad que tiene para, de alguna manera u otra, cautivar a la gente. Avanza la historia y dijeron, no, Napoleón es niño de pecho al lado de Adolfo Hitler. Él mandó a la cámara de gas a 6 millones de judíos. Dijeron, este es el anticristo. Y bueno, ahí nomás muy paralelo con él, surge otro hombre llamado Benito Mussolini, llamado el Duque. Entonces dijeron, este también es muy malo, muy perverso, más malo, como dijeron otros, que Hitler. Y de repente, este es el anticristo, porque ha sobrepasado también en el ámbito bélico en el mundo. Avanza la historia y ya llegamos al siglo XIX, casi siglo XX, y nos encontramos con este caballero, Henry Kissinger. Algunos quizá recuerdan que él era el secretario de Estado de Norteamérica y tenía una particularidad. Cuando en los 5 continentes habían batallas, este hombre, hermanos, iba y colocaba la paz. Había guerra en África, iba y colocaba la paz. Había guerra en Asia, iba y colocaba la paz. Y un detalle muy que los peruanos de repente pueden recordar. Por los años 70, 1970, nuestro país estaba a punto de entrar en guerra con el país del sur. No sé cuántos recuerdan. Para recuperar aquel lugar que se llama Arica, ¿no? Se habían cumplido 50 años. ¿Y sabe quién vino a poner la paz? A hablar con el general Velasco de aquel entonces y el general Pinochet. Vino Henry Kissinger. Ya el armamento estaba en La Joya, Arequipa, ya, hermano, a un punto de apretar un botón y disparar. Pero vino Henry Kissinger y puso la paz. Y no nos fuimos a la guerra con el país del sur. Entonces, y como Pablo dice que cuando digan paz, 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 ¿qué dice? Alerta, ojo, pare, cruce, tren, está a punto de amanecer, obviamente, nuestro Señor. Y es más, él dijo una palabra muy enigmática cuando ya se retiró del ámbito de la política. Él dijo, me voy, pero volveré. Uy, hermano, que de paso es un vals muy antiguo, ¿no? Me voy, pero volveré. Pero mire, hace 2 años falleció justamente a los 100 años. Ya veterano, murió, pero no llegó a ser el anticristo. Pero hubo otro caballero muy paralelo, Mikhail Gorbachev. Ayer hablábamos de la Unión Soviética. Este hombre murió hace 3 años también. Murió sin honores. Rusia no le rindió pleitesía como a cualquier primera autoridad o mandatario. ¿Sabe por qué? Él escribió 2 libros. Un libro se llamó Perestroikas. ¿Recuerdan ese nombre? La perestroika, que significa reestructuración. Y el otro libro se llamó Glasnost, que significa transparencia. ¿Qué hizo con estos 2 libros de este señor? Sacó a luz todo lo que es o era el sistema comunista de la Unión Soviética. Y a partir de ahí, hermanos, se desmembró la Unión Soviética. Se trajo abajo, hermanos, y por eso le echan la culpa a él, porque algunos decían, desde el punto de vista localista de la Unión Soviética, decían, no, este no merece, porque nos derrumbó nuestro sistema, aparentemente ideal, ¿no es cierto?, pero no era un sistema correcto. Pero en el mundo entero decía, si con 2 libros este caballero logró mover a un bloque de naciones como era la Unión Soviética, ¿cómo no puede mover a todo un mundo también? Y entonces algunos lo atribuían como el anticristo. Y más a un detalle, ¿no?, que tenía una marca en la frente, esa es la marca de la bestia. Y murió el caballero sin ser el anticristo. Avanzamos y encontramos a un hombre llamado el carnicero de Bagdad, le llamaron,
porque invadió a Irán, siendo iraquí él, invadió Irak, destrozó a Irán, obviamente, el país que estuvo en guerra hace días con Israel, y por eso le etiquetaron el carnicero de Bagdad. Dijeron, este debe ser el anticristo. Avanza la historia y le sucedió un caballero que un 11 de septiembre se dio a conocer, Osama Bin Laden, un par de aviones, derrumbó prácticamente, simbólicamente, lo que era el imperio norteamericano, ¿no? Derrumbó las 2 torres y obviamente ya ustedes saben la historia. Dijeron, este puede ser el anticristo. Tiene todas las características de la maldad que hay en un ser humano, como son las características que él va a tener. Pero avanza la historia y muere, lo matan, ¿cierto? En Pakistán lo matan. Y ya en el ámbito religioso había un hombre que se hizo muy conocido por marcar a sus seguidores con el 666. Usted recuerda que vino a Perú. Y en el aeropuerto, hermano, le recibieron todos sus seguidores con el 666 acá, 666 acá, en diferentes partes del cuerpo. Y tenía una iglesia muy fuerte aquí en Surco, hermano, que afectaba, obviamente, a la iglesia Alianza de Surco muy cerca estaba y afectaba, y los que no aceptaban, ellos entraban en litis, en pleito y todo lo demás. Y se dijo él que inclusive era el representante de Cristo aquí en la tierra, y obviamente dijeron que él es. Pero en el 2013 murió este falso anticristo. Avanza la historia para ir casi cerrando y se dice que el rey emérito Juan Carlos, ¿por qué el rey emérito Juan Carlos todavía está vivo? Nace en 1938, sí capituló obviamente del reinado, le dio a su hijo. Dijeron, este es, porque tiene ascendencia judía, israelí, y entonces, como veremos luego, la Biblia dice que del Dios de sus padres no va a hacer caso. Pero él abdica y le da el trono a su hijo, ahí está, póngale, a su hijo Felipe. Y lo anecdótico es que Felipe tiene 6 letras, 6 en romanos, y España tiene 6 letras, y dice 666. Ahí está el anticristo. Otra especulación, obviamente, de las tantísimas que hay. Entonces se le atribuye que es él. Pero la última especulación es que el príncipe William de Inglaterra, que nace en 1982, hijo de la princesa Diana. ¿Por qué? Porque tan igual como el rey Juan Carlos, tienen ascendencia israelí, ellos, ¿no? Y entonces dice, él puede ser. Es más, dicen que es él porque tuvo unas palabras muy enigmáticas que las voy a repetir hoy, quizá en otro culto, en otro tema. Dice, necesitamos que las mejores mentes del mundo se centren en arreglar este planeta, no en buscar otro lugar para vivir. Porque los cristianos de alguna manera u otra pensamos que este sistema va a caducar y va a salir y Dios va a instaurar otro sistema. Pero con esas palabras, él está haciendo en paralelo una expresión que las mismas Naciones Unidas, miren, no lo dijeron en un bar, no lo dijeron en una cantina de mala muerte, lo dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué dijeron? El mundo está en caos, el mundo está en bancarrota, alguien tiene que venir a poner paz y orden en este mundo, sea Dios o sea el diablo, bienvenido sea. No lo dijeron en una cantina, no lo dijeron en un bar de mala muerte, en las Naciones Unidas, hermanos. En la meca de la diplomacia mundial tuvieron esa expresión. El mundo está en caos, el mundo está en bancarrota, alguien tiene que venir a poner paz y orden en este mundo, sea Dios o sea el diablo, bienvenido sea. Y esas palabras son sutilmente algo parecido. Y finalmente, un detalle adicional que encontré, mire, ahora sí, dice, un teólogo prueba que William es el anticristo y Trump la bestia. Hermanos queridos, de esto hay mucho que vamos a encontrar cotidianamente. Y lo último, lo que anoche les dije, es la ventana que sigue, ¿no? El señor Armando Alducín en marzo dijo que en abril sería el mundo invadido ya por el anticristo. Estamos en octubre, hermanos queridos, y no hay tal cosa. Por eso es que mis autoridades, queridos hermanos, me dijeron, Raúl, tienes que enseñar este curso, tienes que compartir estos temas, porque queremos ayudar, orientar, guiar, queridos hermanos, a la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor al final de los tiempos también va a ser
vapuleada, hermano. Va a sufrir mucha desorientación, va a haber mucha comezón de oír, como estamos viendo ya hoy, mucha comezón de oír. Y la gente, hermanos, ¿cómo se llamaba? El flautista de Lamelín, que tocó su flauta y llevó un montón de gente y luego lanzó al precipicio. Así hoy hay gente, hermano. Y en nuestro interior, en el interior de nuestro país, hay gente, hermano, muy incauta, muy ingenua, que cree todo lo que hay. Es más, no solo en el interior. Queridos hermanos, en los días de la pandemia, yo he recibido llamadas, WhatsApp, de la siguiente pregunta. Pastor, mire, y no me dijeron nuevos creyentes, ¿eh? Era gente de iglesia, líderes de la iglesia que me decían, pastor, ¿qué copa se está derramando? ¿Qué trompeta está sonando? ¿Qué caballo está cabalgando? ¿Qué sellos, pastor, se está desatando en estos días de la pandemia? Yo decía, Señor, no me está hablando un nuevo creyente. Me está hablando gente de iglesia, líderes que guían a otros hermanos. Y si ellos no tienen claro la doctrina, hermano, escatológica, es la doctrina de la segunda venida de Cristo, si no entienden que los sellos, las trompetas, las copas, los caballos, tienen que ver con el tiempo de la tribulación que veremos al final del domingo, que no tienen nada que ver mientras la iglesia del Señor esté aquí, todos esos juicios no se van a desatar, mis hermanos. Amén, hermanos. Estamos entendiendo esta verdad. Y entonces, frente a esta realidad, es que mis autoridades me dicen, Raúl, tienes que enseñar, tienes que compartir. Y es por eso que ando viajando por diferentes lugares, compartiendo este énfasis de los temas que estas noches estoy compartiendo. Bien, llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué detalles hay de su manifestación? A la luz del versículo 4 que acabamos de leer. Pablo nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se siente en el templo de Dios como Dios. Vamos a interpolar, vamos a desagregar este texto. En primer lugar, en el ámbito religioso, según San Pablo en primer lugar. Luego vamos a hablar de Daniel también. El versículo 4 nos da unos alcances, dice que se opone. Es decir, la característica es que será adversario, así con mayúscula, hermano. En grado superlativo se va a oponer. ¿Y qué se va a oponer? Dice, en segundo lugar, porque se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Es decir, será rebelde. No solamente será entonces un adversario, un enemigo, sino que será rebelde en grado superlativo este personaje. En tercer lugar, también será usurpador. Dice la tercera parte del versículo 4, se siente en el templo de Dios, como lo hizo Antíoco Epífanes. Cuando él hizo la abominación desoladora, se sentó en el templo. Por eso que algunos etiquetan a Antíoco como si fuera el anticristo también. Ahora bien, eso lo dice Pablo y entramos al paréntesis de lo que estoy mencionando. ¿Cuál fue el caso de Antíoco Epífanes? Que inclusive Daniel es tomado en cuenta por nuestro Señor Jesús. Dice el Señor Jesús hablando en 24:15 de Mateo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire esas imágenes. La imagen de abajo precisamente es lo que era el templo. En ese templo el anticristo cometió la abominación desoladora. Entró al lugar santísimo y sacrificó ese cerdo. Ese templo ha sido reemplazado por la imagen de arriba. Usted ve una cúpula. Esa cúpula es la mezquita de Omar. Omar fue un califa que mandó a construir esa mezquita precisamente en el mismo lugar donde estaba el templo. En segundo lugar, en la ventana que sigue, dice más el texto sagrado, dice, y tropas profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, ¿por qué dice profanarán el santuario? Por lo que le decía anoche, hermanos. Ese templo tiene que ser construido, pero antes Israel tiene que estar en su tierra.
Y hace 77 años, un 14 de mayo de 1948, Israel volvió. Y una vez que se construye ese templo, el anticristo hace un pacto con Israel, celebran un convenio y a la mitad de ese convenio, 3 años y medio, rompe ese pacto y hace exactamente lo que hizo Antíoco Epífanes. Es decir, dice, profanará el santuario y la fortaleza, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Cuál va a ser la abominación desoladora? No lo dice la Escritura, pero algunos escatólogos dicen que de repente será otro cerdo que van a poner allí para sacrificio en el lugar santísimo. Número 1. Número 2. Eso es Pablo. Según el profeta Daniel, le da otras características también. Dice que será un blasfemo. Hablará palabras contra el Altísimo. Palabras de alto voltaje, de grueso calibre contra la divinidad. Y como decíamos anoche, dentro de la apostasía doctrinal, pues se habla muy mal de Dios, del Hijo de Dios, de todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Y por eso que esta es una de esas características. En segundo lugar, será, dice, endiosado. Dice 11:36 y 37 de Daniel, y el rey se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo, dice, se engrandecerá. Tome nota de las palabras fuerza subrayada, ensoberbecerá, engrandecerá, no respetará y otra vez se engrandecerá. ¿Por qué he puesto ese nombre? Mahmoud Ahmadinejad. A ver, repita conmigo, hermano. Mahmoud Ahmadinejad. Le raspa un poco la garganta, creo, ¿no? Este caballero fue el primer ministro de Irán. Ahorita no lo es, pero este hombre, hermanos, enfatizó e hizo que pusieran, mire, en la constitución del país iraní, que pusieran en la misma constitución, en la carta magna de toda nación, pusieran el siguiente párrafo, que Israel debe ser muerto y sepultado en el mar Mediterráneo. Repito, que Israel sea muerto y ahogado en el mar Mediterráneo. De ahí el hacendado odio recalcitrante de Irán para con Israel. Y lo vimos en el mes de junio en esta guerra. Este caballero fue el iniciador de esa constitución, hermanos, que está ahí vigente, está vigente. Ahora, dice que será un hombre endiosado y sí, será un apóstata también, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ahora, aquí nos encontramos con un asunto. Daniel 11:37 tiene dos partes. La primera parte dice, del Dios de sus padres no hará caso. La pregunta es, ¿de qué padres? Algunos dicen, hermanos queridos, y justo anoche hablaba con el pastor Carlos, está por ahí, le decía que del Dios de los patriarcas. Y algunos dicen, amados queridos, amados hermanos, que el anticristo de repente puede descender, puede salir de una de las tribus de Israel, concretamente de una de las tribus llamada la tribu de Dan. ¿Por qué de Dan? Cuando usted revisa en Apocalipsis 7, los 144,000, que son 12,000 de las 12 tribus, miren, hermanos, en casa lean, ya ahorita no, por cierto, en Apocalipsis 7 no aparece esta tribu de Dan. Más bien es reemplazada por uno de los hijos de José, la tribu de Manasés. Manasés aparece en la relación de los 144,000 de las 12 tribus, cuando Manasés no era tribu, era media tribu. El papá sí era tribu, José. Y ustedes van a detectar que Dan, uno de los hijos de Jacob, ya no aparece. Ahora, dos cosas. Número uno, cuando en Génesis 49 Jacob está dando la profecía para cada uno de sus hijos, dice, Dan, serpiente y víbora junto al camino, que hará tumbar al jinete del caballo. Dice, mire, serpiente y víbora. Mire esos dos nombres etiquetados. ¿Usted se imagina que usted le diga a una persona, serpiente, víbora? Bueno, hay una canción, ¿no? Víbora, ese nombre de hombre. Decir víbora a una persona, hermano, es un insulto. Y el padre le dice eso a Adán. Serpiente y víbora junto al camino que pica y hace caer al jinete del caballo. Y número dos,
Curioso, hermanos, que cuando en casa usted lea los dos libros de Reyes, primero y segundo de Reyes, usted va a ver cómo la tribu de Dan se prostituyó. Comenzó a adorar a los animales, al faisán, a las cabras pelonas, empezó a las mulas, a las bestias, y empezó a sacrificar niños. Dejó el judaísmo. Por eso que algunos dicen, cuando dice aquí el texto, del Dios de sus padres no hará caso, y dicen unos, ajá, este texto nos da a entender que el anticristo puede salir de una de las tribus de Israel, y concretamente de Dan, porque ya no se encuentra, mire, en Apocalipsis. Cuando las 12 tribus van a ser los proclamadores de la fe, que es otro tema, no está Dan. Y es interesante ese detalle, hermano. Y un paréntesis más. Con todo lo que implica decir lo que voy a decir, hermanos. Da la impresión, hermanos queridos, no todos, porque hay gente respetable en la política, no todos, pero hay algunos políticos, hermanos queridos, que me late que vienen de la tribu de Dan, porque dan cólera, hermanos, dan pena y dan preocupación. ¿Verdad que sí, hermanos? Acabo de leer ahorita, viniendo en el taxi, poco antes de encontrarme con mis consiervos, leí la noticia. Están pidiendo otra vez vacancia. A pesar de que queda poco tiempo, pero dicen, no, ya es insostenible, hermanos. El gato ronrón ya no da para más. Cierro el paréntesis, mi hermano. Apóstata. Pero dice más, idólatra. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, hermanos. Veremos luego, hermanos, cómo los negocios, cómo el comercio va a estar en manos de un personaje. Decíamos, una moneda, un comercio, una política, una industria, un solo sistema de cambio al final de los tiempos. Todo va a estar acaparado, hermanos, por el sistema del anticristo. Y aquí dice eso, hermano. Honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, está hablando de las fuerzas armadas, lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Me reservo para luego lo que tiene que ver con el negocio en el mundo, hermano. Y a usted le va a sorprender, no lo que está en un folletito de la calle, sino lo que aparece en el mismo relato sagrado de nuestras Biblias. Unos minutos más y le doy el complemento de esto. En lo moral, fíjense, hermanos, la característica de este personaje incomparable, será un relativista, dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Echó por tierra la verdad. Hermanos míos, estamos viviendo en un tiempo de relativismo, ya no de absolutos. Ya las cosas, hermanos, realmente de Dios ya no se creen. Hoy vivimos, hermanos, las verdades absolutas ya no existen. Todo es relativo. Hay un pensamiento muy antiguo, pero como nunca cobra vigencia. Dice este pensamiento, en este mundo perverso, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Relativismo. Te lo repito. En este mundo perverso, nada es verdad ni mentira. No. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y dice Isaías 5:20. ¿Por qué pongo Isaías 5:20? Porque él 700 años antes de Cristo, ¿sabe lo que dijo? Que llegaría el día en cuanto a lo bueno se le llamaría malo, a lo malo se le llamaría bueno, a lo dulce se le llamaría amargo, a lo amargo se le llamaría dulce, a lo blanco negro, a lo negro. Hermano querido, vivimos en una etapa relativa. Usted decirle a la gente que usted cree en la Biblia, dice, pero ese libro antiguo, hay otros libros que también tienen verdades, pero verdad es relativa, hermanos. Por eso dice, echó por tierra la verdad. Y junto de la mano con eso, será un ocultista. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido, dice, en enigmas. La palabra enigma ahí tiene que ver con ocultismo, hermanos. Y otra vez, en estos tiempos, está resurgiendo, hermanos, el ocultismo. En la segunda parte del énfasis, tenemos un tema que se llama los 7 pecados apocalípticos. Y uno de ellos es que al final de los tiempos, hermanos, se adorará las cosas del demonio, las cosas de la oscuridad, como nunca antes, hermanos. Y gente de cuello y corbata, gente con educación, hermanos, consultando
o inclusive no toman decisiones a menos que un chamán esté a su costado orientándoles, guiándoles, hermano querido. Y eso es una de las características de este personaje. Será un farsante, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y este caballero lo hizo. Antes de la pandemia, este caballero vino a América Latina. ¿Cuántos saben que antes de la pandemia empezó a pulular las novelas turcas? Y hay un canal que patrocinó todo eso, ¿no? Las novelas turcas. Son los mejores paisajes, hermano. ¿Usted se da cuenta? Paisajes hermosísimos. Cómo encandilan la vista. Y hermosas mujeres también. Y usted se percató, si alguien ha visto algunos programas, nunca dicen Alá. Dicen sí, Dios. ¿De dónde se deriva esa sutileza? Este caballero, Mahmoud Ahmadinejad, vino mucho antes de la pandemia a hacer un TLC con América Latina. América Latina tiene un convenio con Irán y con los países árabes para darles ingreso a sus programas de televisión, de medio masivo de comunicación, exportación e importación de petróleo y de otros artículos, pero insertando primero, hermanos, el ámbito cultural, entre comillas, y por eso es que mucha gente, hermanos, que sigue las novelitas turcas, porque atraen mucho, la música es muy, se pega, y los paisajes hermosos, y las damas también son muy hermosas. Y entonces, mire, sagacidad y engaño encubierto. Y precisamente ellos en Venezuela es prácticamente donde, y de paso, hermano, por eso es que ya tenemos una mezquita en Tacna. No sé cuántos han visto una mezquita en Tacna. Otra mezquita en Huancayo también. Ahí, paulatinamente, se está sembrando, obviamente, la cultura musulmana, la cultura del maometismo. Mire, hermano, no dejemos pasar estas cosas que están allí y que a veces lo damos, bueno, es parte de. No, no es parte de, hermanos queridos. Y lo pongo en condicional, esta última característica. ¿Homosexual? La segunda parte del versículo 37 del capítulo 11 de Daniel dice que así como no hará caso del Dios de sus padres, no hará caso tampoco del amor de las mujeres. Por analogía, si no hace caso del amor de las mujeres, ¿hará caso del amor de quién? De los varones. Por lo tanto, usted va a ir comprendiendo, hermanos, que esta cultura en la cual vivimos se llama la cultura queer, póngale por favor, donde lo extraño, lo raro, lo fuera de lugar, hoy tiene aceptación. Así como la cultura woke, que es otro tema, hermanos, para otro momento, pero la cultura queer es todo aquello que es anómalo, perverso, corrupto, porque la palabra queer precisamente es una palabra en inglés que significa todo lo retorcido en el ámbito sexual. Y como el abecedario, hermanos, ya les va a quedar corto, póngale, este movimiento, esta comunidad empezó llamándose solamente LGTB. Luego agregó la I, luego la Q. La Q significa queer, pero queer más. ¿Por qué? Se ha detectado, hermanos, que son más de 80 distorsiones de orden sexual. El abecedario más que tiene 24 letras, creo, ¿no? Entonces iba a quedar corto. Y pusieron Q más, todo lo que venga. Y este es el mundo, hermanos míos, en el cual usted y yo estamos viviendo ya. Es otro tema, no voy a incidir mucho en esto, pero esto es lo que se está dando en nuestro mundo, hermanos míos. El homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo y todo lo que hay ahí, hermanos, encerrado. Patrocinado, obviamente, por la cultura en la cual vivimos y por las Naciones Unidas, que está obligando que las políticas de educación se inserte esto, hermanos, que es una cultura retorcida también. Pero fíjese en el ámbito político-económico. Daniel, volviendo a Daniel, comienza a decir algo muy particular. Dice él que será versado y culto. Otra vez Mahmoud Ahmadinejad dice, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ustedes no imaginen, hermano, la forma como este caballero
si le podemos llamar así, insulta, hermano, a su archi, hiper, ultra, plus enemigo, como es Israel. Será incomparable también. 7:23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será, subrayado, diferente de todos los otros reinos. Por eso el título era incomparable. Incomparable. No ha habido, no habrá como este personaje. Y también será impredecible en virtud del convenio que le dije que va a romper. Dice 9:27, primera parte. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho, como está arriba. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y rompe el pacto. Llegamos al ámbito de la riqueza del anticristo y se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Dejo ahí para complementar lo que dice Juan en Apocalipsis. Dice ahora la versión de Juan, dice que será en primer lugar un falso pacifista. Y mire por qué dice falso pacifista. Dice 6:1 y 2, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire, por mucho tiempo los escatólogos ya por los años 70, 80 decían que ese caballo blanco era Cristo. Pero luego estudiaron bien el texto y tiene un detalle, lo que está subrayado. Un arco. Y el arco en el ámbito oriental es algo bélico. Tiene que ver con guerra, con batalla. Por lo tanto, cuando dice pacifista falso, porque el caballo es blanco, paz. Pero no viene con paz. Viene con guerra, viene con batalla, obviamente. También, y aquí viene, hermanos queridos, y quiero su atención en esta parte del monopolio comercial en el mundo que estará a cargo del anticristo. Leamos y luego desagregamos. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera gloriosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, sobre hierro, mármol, canela, especia aromática, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y carro, esclavos y almas de hombre. Vamos a extrapolar esto. Mire, esta ventana nos va a decir que en las manos del anticristo, en el sistema económico, él va a tener en sus manos en esa ventana tres cosas. La mercadería de oro tiene que ver con los valores negociables. La bolsa de valores en la mano del anticristo. Plata, piedras preciosas, perlas, la industria de la joyería. Lino fino, púrpura, seda, escarlata, la industria textil, hermano. La ropa en la mano del anticristo. Toda madera olorosa tiene que ver con el ámbito oriental, la medicina, la perfumería. Todo objeto de madera preciosa, la mueblería suntuosa, en la mano del anticristo. Todo objeto de marfil, hierro y mármol, mire, la industria de la construcción en manos del anticristo. Y hay un detalle muy curioso, hermanos, porque dice marfil, hierro y mármol, y mire lo que más dice, y cobre. Usted sabe que sin el cobre no funciona este aparatito, no funciona su móvil, su celular, lo que tenemos, luz, energía. Sin el cobre no hay nada, hermano. Estuve en Hilo y Moquegua en mes de mayo y me llevaron ahí a visitar así por afuera nomás la empresa del Southern. ¡Wow, hermano! Sin ese cobre nada haríamos. Y en el mundo, hermanos, el cobre va a estar en las manos del anticristo. ¿Cuán importante esta verdad? Un instante, por favor. Avanzamos. Canela, especia aromática, incienso, mirra, olíbano. Las fragancias, hermano. En la mano del anticristo. El vino, la industria del alcohol. Aceite, flor de harina, trigo, alimentos. En la mano del anticristo. Bestia, ovejas, caballos y carros. Ayer era ganadería y transporte rudimentario en el ámbito rural. Bestias, ovejas, caballos y carros.
pero traducido al lenguaje moderno, tiene que ver con el transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, en la mano del anticristo. Usted ya no puede sacar un ticket de vuelo, hermano, así aisladamente. Usted tiene que entrar a conectar a un aplicativo y sacar un ticket. Hoy ya, mire, incipientemente ya hay un control de los tickets de vuelo. Esclavos, el ámbito laboral, migratorio, alma de hombre, religión. Voy a la primera. La esclavitud hoy, hermano. Estuve en Japón, Tokio. Me mandaron mis autoridades a graduar a 12 Nikkeis. Nikkei se le llama a hijos de japoneses que hablan español y que se criaron en América Latina y que volvieron a Japón. Allá en Japón también tenemos una extensión de nuestro seminario. Me mandaron a graduar a 12 de ellos. Hermanos míos, allá no se trabaja 6 horas, 7 horas. 12 a 14 horas, hermano. Es la nueva esclavitud moderna. Yo tenía reuniones a las 7:15, reloj. Ya a las 8:45 tenía que durar mi tema y 8 en punto tenía que tener. 8:01 me dejaban abandonado, hermano. Salían a tomar el tren, hora y media de vuelta. Llegaban a la medianoche, 5 de la mañana, hora y media de vuelta al trabajo. En la esclavitud. 1, 2. Ustedes me escucharon cuando vine en junio, fue la conferencia misionera. Junio, ¿no? Les dije que yo trabajé en los Estados Unidos con los hindúes. Me escucharon bien, ¿no? Lo que tuvieron. Pero no con la comunidad hindú, sino con los indocumentados. Hermanos míos, es todo un ministerio trabajar con ellos. La gente va a Estados Unidos no a buscar a Dios, va a buscar trabajo, dinero. Pero en esas circunstancias, sin dinero, sin trabajo, sin casa, sin el idioma y sin lo más importante, sin su familia, la iglesia hispana hace el rol del samaritano y levanta a los caídos, hermanos. Y mi trabajo era eso, hermanos, trabajar con gente indocumentada. Era paño de lágrimas de mexicanos, guatemaltecos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos también, y también sumando como 9 países había, atendiéndolos. Y de pronto, por esa gracia del cielo, hermanos, el Señor me permitió guiar, coordinar una escuela bíblica, donde la mayoría de estudiantes eran indocumentados. Y por ese milagro de Dios, algunos de ellos volvieron a su país como siervos de Dios, como siervos del Señor. Pero vuelvo al ámbito migratorio, hermanos. Es muy triste. Ustedes saben que nuestro país recepciona muchos indocumentados, por lo menos 2 países en particular, Colombia y Venezuela. Es muy triste, hermano. Yo he tenido conversas porque tenemos una extensión en Venezuela también. Es muy triste cuando usted está desarraigado de su patria, hermano. Y eso va a ser común. Y en Europa es común ahorita, hermanos. Ya están cerrando fronteras. Y muchos de nuestros miembros de iglesias también están allí en esa situación. Pero va a llegar el día. Por eso es que las Naciones Unidas ahora ha puesto un organismo que se llama la Organización Mundial de la Migración, la OMM, Organización Mundial de Migración, para administrar todo esto que en su momento va a estar en las manos también del anticristo. Y finalmente, hermano, alma de hombres, religión. A través del falso profeta, la religión en el mundo, hermanos, va a estar en manos también del anticristo. Todo lo que tiene que ver con nueva era, todo lo que tiene que ver con ecumenismo, tiene que ver, hermanos, con esta realidad que Juan en el año 100 después de Cristo nos revela y que hoy está siendo vigente. Voy cerrando casilla. Va a ser el controlador de la humanidad, lo que vimos hace un rato. A través de lo anterior viene esto como consecuencia. Dice, y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. Y su número es 666. Ahí está. La tercera pregunta. ¿Qué desafíos hay hoy de su manifestación?
¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío, hermanos queridos, para nosotros como iglesia, como creyentes en el Señor? Pablo dice, hermanos, hace una reiteración, él como que replantea una especie que era frecuente en él. Dice el versículo 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esta? La ventana que sigue nos dice, mi costumbre era decirles estas cosas, dice la versión paralela. Con frecuencia les hablaba de la segunda venida de Cristo, dice la versión popular. Le decía al pastor ayer, lo recalco hoy. Si hay un tema, hermanos, que no se debe dejar de mencionar en la casa del Señor, hay tres, pero uno en particular, es justamente los temas de la segunda venida de Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para despertar a la gente, para despertar al pueblo del Señor, que a veces, como decíamos anoche, está aletargado por las tinieblas y por la oscuridad, y han empezado a dormir. Y las señales de los tiempos no son contempladas. Y por eso que cual atalayas, en el buen sentido de la expresión, hermano, tenemos que estar avisando. Y Pablo dice, hermano, mi costumbre era decirles estas cosas. Con frecuencia les hablaba de la segunda venida de Cristo, dice él. Y creo que nosotros no somos menos tampoco, hermanos, para poder, ni distintos, para poder compartir de estas verdades. En segundo lugar, una advertencia para el mundo y para la iglesia. 22:11 de Apocalipsis dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Desagregando, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, Dios nunca presiona. Dios nunca obliga nada a nadie. Dios nunca agarra de la solapa a nadie para que le acepte y cree en él. No, si quieres ser injusto, sigue. Algo más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si te gusta el placer, el sensualismo, la dolcevita, sigue. Dios nunca agarra a nadie, hermano, lo presiona y lo empuja para que venga. No. Pero al revés también es cierto, hermanos. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Mi hermano, tú que a veces comparas con el impío, el malo, el perverso, el inmundo, que le va bien. Y dices, ¿cómo él? Y yo que soy justo, yo que soy creyente, yo que creo en tu palabra, yo que vengo a tu casa, mira lo que me está pasando, Señor. Practique la justicia todavía. Y algo más, te recalca el Señor, mi hermano, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero pastor, ese perverso, ese corrupto, le va bien, todo le sale bien. Mira el trabajo que tiene, mira los recursos que tiene, y yo... ¿Cuántas veces he tenido que escuchar a hermanos en la fe que ven y comparan, hermanos, por la vida que están afrontando, las pruebas, las dificultades, las enfermedades? Y dice el Señor, santifícate todavía. ¿Y a ti qué? Como le diría a Pedro. ¿Y por qué este? ¿Y a ti qué? Dice el Señor. Y luego hay una radiografía para la iglesia. Previo al retorno del Señor se hallarán tres tipos de gente, hermano. Número uno, el creyente nominal. El creyente de nombre. Que quizás nació en un hogar cristiano. Que de repente hasta se bautizó. Que de repente viene de cuando en cuando. Pero es de nombre nominal. En segundo lugar, tenemos al creyente marginal. Que como su nombre mismo lo indica, está al margen. Puede estar ofrendando, sí. Puede estar diezmando también. Viniendo a la casa del Señor también. Puede estar leyendo la palabra también, pero está al margen. Y usted sabe, hermanos queridos, que los mejores jugadores están en la tribuna, ¿no? Y los mejores jugadores están delante del televisor, ¿sí o no? Patea, sube, baja, cabecea. Los mejores están ahí, pero póngalo en la cancha usted. Y así hay gente en la iglesia, hermano, que dice lo que se debe hacer, lo que debe hacer el pastor, lo que deben hacer los líderes, pero están al margen. ¿Usted se ha dado cuenta que es muy famosa esa palabrita? Entre sin compromiso, cuando usted pasa por una tienda, cuando usted pasa por un restaurante,
pruebe sin compromiso. Le dan una cosa, pruebe sin compromiso. ¿Se da cuenta? Por eso que hay gente también, hermanos, que viene a la casa del Señor sin compromiso. Su lema es colaborar nunca, comprometerme jamás. Están al margen. Pero también hay un tercer tipo de creyente, el creyente total. El que puede estar enfermo, puede estar con pruebas, puede estar afrontando una situación cruda, dura, dramática, difícil. Sin embargo, está allí, no afloja, sigue adelante. Obviamente, porque está comprometido con su Señor. Por eso que el Señor, hablándole allí en 18:8 de Lucas a su discípulo, le dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica, obvia, que tiene una respuesta también obvia. ¿Hallará fe en la tierra? Da la impresión que no. Por eso que cuánta gente, mis hermanos, se suelta en este tiempo del Señor y prefiere el mundo y sus valores antes que al mismo Señor. Y frente a todo eso hay una retribución. El mismo texto nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Dice: para recompensar a cada uno según sea su obra, mis hermanos. Si bien es cierto, le doy una aplicación también evangelística, lo que fuere, pero sé que hoy hay siervos del Señor que están aquí. La pregunta quizá, digo yo, como que no encaja, pero sí puede encajar. ¿Qué hará usted hoy frente a esta situación? ¿Aceptamos la salvación con Cristo e irnos con Él, como dice la ventana siguiente? ¿O aceptamos la perdición con el anticristo y quedarnos con Él para ser marcados y obviamente con ello llegue la esclavitud, la muerte, la perdición? Por eso que la palabra de Dios dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice el mismo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera que sea la realidad de nuestra vida, cualquiera que sea la situación que afrontemos, cuando llegamos a Él, Él no nos echa fuera. Como decíamos anoche, hermanos queridos, pudiéramos ser como Agustín de Hipona, lo más último, hermano, y sin embargo, alzar los ojos a Él, podemos encontrar salvación y vida eterna. Y como decíamos también anoche, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto que hemos compartido, hermanos, si lo hubiéramos encontrado en un folletito por allá de la calle, no le hacemos caso. Pero está registrado en su palabra, que hace 2000 años nuestro Señor vino, se fue y dejó registrado allí en esa palabra de Dios, como dice: no pasará, no pasará. La palabra del hombre pasa, mis palabras van a pasar, pero las palabras del Señor nunca pasarán, mis hermanos. He ahí, sin comparación, la persona del anticristo en esta noche. Señor nos bendiga, vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, abordar un tema no tan fácil, Señor, por todas las especulaciones que hay, por todo lo que hay en medio de esto, Señor. No solamente en nuestro mundo, sino aún en el ambiente de la fe cristiana, Señor. Cuánta confusión hay. Y a veces nos dejamos llevar, Padre Santo, por falsos maestros, apóstatas, Señor, que ayer enseñaban una cosa y hoy otra, que ayer creían en ti, Señor, y ahora creen en un montón de especulaciones, Señor. Para eso has puesto a tu iglesia, Señor. Has puesto, Señor, el faro de luz para alumbrarnos, para guiarnos, pero para alumbrar y guiar a otros también, Señor. No permitas que solamente quede con nosotros estas verdades aprendidas en esta noche, Señor. Ayúdanos para ayudar a otros, Señor. Y permite que tu gracia y tu amor sea con nosotros, Padre, para bendecir a otros también.
Gracias, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, Pastor Juárez, al equipo que le acompaña y a los hermanos administradores, a los siervos que están envueltos e involucrados en diferentes actividades, Señor, para seguir siendo bendición mientras vienes por nosotros por segunda vez. Con gratitud así oramos una vez más diciéndote amén. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.